Bueno, que conste en actas que poca gente del grupo está entrando. Igual esto va a ser siempre de aquí en adelante, va a ser virtual. Ya no hay 60 personas sentadas uno al lado del otro. Esta es la teoría del capítulo 4. Es bien importante porque habla de los genes que hay en una población. Y el capítulo 4, el libro les habla de gallinas. Han debido ya leer 100 gallinas. Unas son blancas, otras son negras y otras son azules o grises. Eso es codominancia. Entonces, las blancas son homocigotas recesivas. Las negras, creo que son las otras, son dominantes. Y las azules son heterocigotas. Por eso es codominancia. Y lo que hace es contar. Lo que hacemos nosotros es contar. ¿Qué es lo importante de este capítulo de genética de poblaciones? Uno, la ley de Hardy-Weber, que tienen que conocerla, es una ley. ¿Qué es frecuencia alélica y qué es frecuencia genotípica? La alélica también se llama génica. Y frecuencia, a ver, ¿cuántos bolivianos sabemos? Pónganle 10 millones. ¿Cuál es la frecuencia de las mujeres? 51%, son más. Y de los hombres, 49, hacen 100. No puede haber 50% de mujeres, 60% de hombres. 60 más 40, 110, nos pasamos del 100. Los genes igual vienen de a pares, por lo tanto, tenemos que tener un número exacto de genes. No puede haber que nos pasemos, porque ahí seríamos alguna aberración cromosómica. Entonces, habla de la frecuencia de genes que hay en una población y la frecuencia genotípica. La genotípica es cuántos individuos son homocigotos, cuántos individuos son heterocigotos. Eso es lo que nos enseña el capítulo 4. Yo generalmente doy un ejemplo del grupo sanguíneo, pero ahora no puedo porque tendríamos que hacer por lo menos unos 40 para hacer esto. Así que vamos a hablar solamente de lo que dice el libro. ¿Y qué dice el libro? Nos habla de genética cuantitativa o genética de poblaciones. Como dije, es la distribución de la cantidad de todos los genes en una población. Por lo tanto, tiene que estudiar a todos los individuos. No puede quedar un individuo fuera. ¿No ve? No puede quedar un individuo fuera. Utiliza técnicas estadísticas. Lo que acabo de hacer es una simple técnica estadística, frecuencia. ¿No ve que en estadística había frecuencia relativa, frecuencia, la moda, la mediana? Entonces, esto es muchas veces simple estadística. El 50% de la población es de mujeres, el 50% de la población es de hombres. O sea que vamos a hacer estadísticas bien sencillas para describir la genética de una población y nace conjuntamente con la biometría, o sea, con Fisher, Haldane y Wright. ¿Qué son las frecuencias? Lo primero que nos dice, usted tiene que aprender qué son las frecuencias alélicas o génicas. Alélicas porque hay el alelo A mayúscula, el alelo A minúscula, el alelo B mayúscula, el alelo B minúscula. Esas son las frecuencias génicas o alélicas. ¿Qué es la frecuencia relativa de un alelo en una población en particular? Por ejemplo, aquí ven, les da una parvada de 100 gallinas. 36 son negras. Y su genotipo, si yo veo una gallina negra, su genotipo es homocigoto B mayúscula, B mayúscula. Si veo gallinas blancas, que son 20, sí o sí el genotipo es B minúscula, B minúscula, porque solo las BB grandes son negras y las BB chicas son blancas. Estas otras que veo azules, que son las gallinas grises, que son 44, sí o sí también sé que su genotipo es heterocigoto, porque esta es una dominancia, una codominancia. Si se acuerdan del tercer semestre, ahí la dominancia completa es que el negro domina al blanco. Entonces ahí no habrían azules, serían todas estas negras, porque el B dominaría al B chiquita y solo habrían las blancas. Pero esto es codominancia, por eso hay tres fenotipos.
Las BB grandes son negras, las BB chicas son blancas y los heterocigotos son otro color que son azules. Ok, entonces nos dice el libro, vea esto, ¿no? Hay 100 gallinas, 36 negras, 44 azules, 20 blancas. Eso es lo que yo veo, colores. Pero aquí ya nos dice que es codominancia, entonces yo ya sé los genotipos de las gallinas. ¿No ve? Ahora ya sé los genotipos de las gallinas. Y dice, ok, vamos a ver cuántos genes hay. Si son 100 gallinas para la característica de color, ¿cuántos genes hay? 200. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene 2 genes para cada característica. Para color de ojos, 2 genes. Color de plumas, 2 genes. Cuernos, 2 genes. ¿Está bien? Siempre hay 2 genes para una característica. Por lo tanto, si hay 100 gallinas, hay 200 genes. La pregunta para la frecuencia alélica es, ¿cuántos genes hay aquí? ¿Cuántos tipos de genes? B mayúscula y B minúscula. No hay más. Hay B mayúscula y B minúscula. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia alélica del gen B? O sea, ¿cuántos genes B hay en esas 100 gallinas sabiendo que tienen 200 genes? O en otras palabras, de esos 200 genes, ¿cuántos son B mayúscula? ¿Cuántos son B minúscula? ¿Mm? Y aquí hay 30, facilito es en realidad, miren, aquí hay 36, pero hay 2, 36 por 2, y aquí solamente hay 44, porque es la mitad. Entonces sería 36 por 2 más 44 dividido entre 200, es la frecuencia alélica del gen B. Y el otro es restar 1 menos lo que acabo de sacar. Miren, pero para que vean. ¿Cuál es la frecuencia del gen negro? 36 gallinas tienen 2 genes negros, porque es B mayúscula, B mayúscula. 44 gallinas azules solo van a tener un gen negro. Por lo tanto, y las gallinas blancas, 0, no tienen ningún gen B mayúscula. Por lo tanto, el número va a ser las 36 gallinas por 2, miren, 36 por 2, más 44 de las azules, 44 genes B mayúscula de las azules, igual 116 genes. ¿Qué porcentaje es 116 de 200? Dice que es el 58%. Por ejemplo, si fueran 100, sería el 50%. Aquí es más del 50% porque si de 200 es el total, 100 sería el 50%. Esto es 116. Hacen una regla de 3 simple, ¿no ve? Y sale 0,58 o 58% de los genes en esa población son B mayúscula. Por lo tanto, ¿cuántos son B minúscula? 42, 58 más 42, 1. Pero hacemos el otro. Frecuencia del gen blanco. He dicho que es 42 o 0,42. 36 gallinas negras no tienen el gen blanco. 44 gallinas azules tienen un gen blanco. Y las 20 gallinas tienen 40 genes blancos, porque son 20 por 2, 40. Por lo tanto, el número total de genes va a ser 0. 44 más 40, 84 de 200, 0,42. ¿De dónde yo había sacado esto? Fácil. Como tiene que dar 1, si yo ya saco que es 58, el resto es 42. Y esa es la frecuencia alélica de los genes en esta población. 58%, casi un 60%, son genes blancos o negros. Y un 42% son genes blancos. O sea, B mayúscula, 58%, B minúscula, 42%. Y aquí está en forma matemática. La frecuencia alélica se pone en minúscula, P minúscula y la siguiente letra es Q. Por ejemplo, si estuviéramos viendo con alelos múltiples, por ejemplo, la sangre tiene sangre A, B y O,
tendríamos que poner P, Q y R. La frecuencia para el gen B mayúscula, P, es 2 por 36 más 44 dividido entre 200. 116 entre 200, 58. Y la otra puedo sacar simplemente 1 menos 0,58, 0,42, porque siempre esto tiene que dar 1. Pero si quiero hacerlo de forma matemática, es igual Q 44 de los heterocigotos más 2 veces o 2 por 20, porque hay 20 gallinas blancas, 20 por 2, 40, más 44 es 84, dividido entre 200, 42. Note que P más Q es 1. Y si fuera R, también sería P más Q más R es 1. Siempre tiene que dar 1. Si no le sale 1, algo están haciendo mal. Esa es la frecuencia alélica. La frecuencia genotípica es la cantidad de individuos homocigotos y heterocigotos que existen. En este caso, hay dos posibles alelos, ¿verdad? P mayúscula, aquí ya se acuerdan que era P minúscula y Q minúscula. En las frecuencias genotípicas es P mayúscula, Q mayúscula y H mayúscula. P mayúscula a los homocigotos pongo aquí entre comillas dominantes porque es codominante. Serían los homocigotos B mayúscula, B mayúscula. ¿Cuántos hay? 36. Esto es bien fácil. H se refiere a la frecuencia del genotipo heterocigoto, que serían las gallinas azules. ¿Cuántas hay? 44. Y Q se refiere a la frecuencia genotípica de los homocigotos, entre comillas, recesivos, o los chiquitos. BB. ¿Cuántos hay? 20. Entonces, 36 más 44 más 20 es 100. La frecuencia genotípica es, ¿cuántos homocigotos B mayúscula hay? 0,36. ¿Cuántos homocigotos B minúscula hay? 0,20. ¿Cuántos heterocigotos B minúscula hay? 44. Pero lo vamos a sacar en forma matemática. Aquí está. En el ejemplo de las gallinas andaluzas hay 36 genotipos BB, 44 genotipos heterocigotos y 20 genotipos homocigotos B minúscula. Total, 100 individuos. 36 más 44 más 20, 100. Ok, ahora la frecuencia genotípica de BB es P, la frecuencia genotípica de B minúscula es Q, y la frecuencia de B minúscula, los heterocigotos, es H. 36 dividido entre 100, 0,36, 0,44, 0,20. Note nuevamente que P más H más Q siempre también va a ser 1. ¿Está bien? En ambos. Y esa es la frecuencia genotípica. Hay 36% de animales homocigotos para el bebé, 20% de animales homocigotos para B minúscula y 44 animales homocigotos o heterocigotos, B mayúscula, B minúscula. Eso es lo primero que les dice el capítulo 4. ¿Está bien? La frecuencia alélica y la frecuencia genotípica. ¿Qué hacen? ¿Qué ocurre? Dice, ¿qué efectos hay en la selección con las frecuencias alélicas y genotípicas? Incrementa, o sea, si yo selecciono, incremento la frecuencia genética de alelos favorables. Con una selección continua, las siguientes generaciones tienen que tener un mejor conjunto de genes. Esa es la idea, siempre, ¿no ve? Si no, estamos empeorando. Por lo tanto, el efecto inmediato de la selección sobre las frecuencias génicas es cambiar las frecuencias alélicas. Las cambiamos. Por ejemplo, había 0,58 y 0,42. No, yo quiero que haya más de gallinas blancas, entonces tengo que seleccionar y a la larga con la selección voy a tener 80% de genes blancos y 20% de genes negros. Eso quiere decir. Miren, aquí está, por ejemplo, de 1, cuando hay 1 es que el alelo está fijado. Quiere decir que hay 0 genes del otro. Y en nuestro ejemplo era, por ejemplo, casi un 60% de genes A o B, y en el otro era 40% de genes O.
de B minúscula. Todo esto va, miren, entre 1 y 0. De 0 a 1. Cuando llega a 1 y no hay el otro, está fijado. Y esta es la heterocigosidad. La heterocigosidad máxima es aquí, 0,5, y de ahí otra vez va bajando. Bueno, ¿y qué efectos sobre los sistemas, sobre la selección? Era aumentar la frecuencia de genes deseables. Y sobre los cruzamientos, sobre los apareamientos, ¿qué pasa con la consanguinidad y qué pasa con el cruzamiento abierto? Miren, esto es interesante lo que dice el libro. Con la consanguinidad, que ya hemos visto cómo se calcula la consanguinidad, dice, el cruzamiento de relativos padre con hija, por ejemplo, aumenta la homocigosis. Claro, porque son los mismos genes, ¿verdad? Si un toro se cruza con su hija o con su madre, son los mismos genes. Aumenta la homocigosidad. El toro y la vaca pueden, padre o madre pueden heredar copias idénticas de un gen ancestro. Por lo tanto, el hijo va a ser homocigoto para ese gen. ¿Qué es importante? El resultado de la consanguinidad, y esto tiene que acordarse, incrementa la homocigosis y reduce la heterocigosis. Eso es lo importante. La consanguinidad aumenta la homocigosis y disminuye la heterocigosis. Y el cruzamiento abierto, cuando se cruza un toro gir con un holando o un cerdo duro con un pietran, ¿qué pasa cuando se cruzan entre razas? Aparear animales sin relación es lo opuesto a la consanguinidad, por lo tanto incrementa la heterocigosis. La homocigosis se incrementa con la consanguinidad y la heterocigosis con el cruzamiento abierto. En el siguiente ejemplo largo voy a demostrar cómo cambia la heterocigosidad entre cruzamiento. Esto es lo que explica el capítulo 4 y sirve para introducir el concepto más importante de genética poblacional, la ley de Hardy y Weber, que eran dos, uno alemán y uno inglés, que descubrieron lo mismo y que dice, en una población grande donde el cruzamiento es aleatorio, donde no hay selección, no hay mutación y no hay migración, la frecuencia alélica y genotípica de la población, lo que acabamos de hablar, permanece constante de generación en generación. O sea que no cambia. Y aquí está el ejemplo. Dice aquí hay una población P que tiene 80% de gen B. Y la población, y apenas, a ver, hacia aquí, una población que tiene 80% de gen B y 20% de gen B minúsculo. Y aquí hay otra población 2 que tiene todo lo contrario, tiene apenas 10% de B mayúscula y 90% de B minúscula. Son dos poblaciones totalmente antagónicas, 80-20, 90-10. Y se cruzan. Vamos a cruzar ahora esta población, estos machos que son negros, vamos a cruzar con estas gallinas que son blancas, el 90% que tienen. ¿No ve? ¿Y qué pasa cuando hacemos? ¿Cómo cruzamos? El libro nos dice que acuérdese de cómo cruzaba en tercer semestre. Ponga aquí el alelo B, el B, el B, el B, y ponga sus frecuencias. 80, 20, 10, 90. Y multiplíquelo. 8 por 1, 008. 8 por 9, 72. 2 por 1, 02. 2 por 9, 18. ¿Qué sale? Estoy multiplicando, jóvenes, la frecuencia alélica. Por eso el libro primero les habla qué es la frecuencia alélica. La frecuencia alélica de una población con la otra alélica de una población. Y al medio del tablero de Punnett sale la frecuencia genotípica. 0.08 son homocigotos BB, 0.18 son homocigotos B minúscula, y 72 más 0,2, 74% son heterocigotos. Si suman esto da 1. Quiere decir hay un 80% de que el hijo herede el alelo B en la población 1 y 10% en la población 2. Entonces, miren, nuevamente, multiplico una población 80-20 con una población totalmente diametralmente opuesta 1-9, y saco que hay 8 de cada 100 homocigotos, 18 de cada 100 homocigotos y 74 heterocigotos.
¿Cómo saco esto? Dice el libro. Asuma que la población F1 tiene 100 individuos. Si 8, aquí están 8, porque 100, de estos portan el alelo B, 74, uno de cada uno de 200 genes, 72 más 2, 74, tiene 74 animales tienen B. 74 más 2 por 8, 16. 74 más 16 va a ser 90. 90 dividido entre 200 va a ser 0,45. O sea que va a haber 0,45 alelos B mayúscula en esta población nueva. Y los B minúscula va a ser 1 menos 0,45, 55% de alelos B minúscula en esta nueva población, o sea, en la población de hijos. Eso tienen que ver bien y volver a leer. Bueno, y si cruzo ahora la población de hijos con la misma, miren aquí, por ejemplo, crucé una población diferente, 80-20 con 10-90. En cambio aquí estoy cruzando, dice, cruce a la misma con la misma población con la misma población, 45-55 con 45-55. Y cuando hago eso, 45 con 45, 20-25. 45 con 55, 24. 55 con 45, 24. 55 con 55, 30-25. ¿Qué saco? Una nueva proporción genotípica. Dice que un 20-25 es homocigoto bebé, casi un 50% es heterocigoto, esto más esto, y un 30-25 es homocigoto bebé. ¿Cuáles son las frecuencias génicas en esta nueva población? Dice el libro, ya no es necesario decir si tengo 100 individuos. No, directamente con esta formulita, dice. 20-25 más la mitad, porque 20-25 son bebé, ¿no ve? Más la mitad de los heterocigotos. 20-25 más la mitad de los heterocigotos, mitad de 49. ¿De dónde sale este 49? 24-75 más 24-75 sale 49-5. Entonces, 20-25 más la mitad de 49-5, pururum, 0,45. Y para el otro, facilito, 1 menos 0,45, pururum, 0,55. Ule caramba, no cambió. Fíjense, 45, 55, 45, 55. ¿Y sus hijos? 45, 55. Note que las frecuencias de genes no cambiaron de la F1 a la F2. Porque estas frecuencias se mantienen constantes de una generación a otra. Por lo tanto, si volvemos a cruzar la misma población con la misma población, siempre va a salir lo mismo. Si los cruzamientos son aleatorios dentro de una población, las frecuencias genotípicas y alélicas no cambian. ¿Qué quiere decir? Si no seleccionamos, nuestras vacas nunca van a producir más leche. Si no seleccionamos, nuestras gallinas no van a producir más huevos. ¿Por qué? Porque sus frecuencias génicas en la población se mantienen constantes. Y esa es la ley de Hardy-Weber. En una población grande, enorme, donde existen apareamientos aleatorios, cualquier macho se cruza con cualquier hembra, no como yo hago este toro con esta vaca, donde no hay selección, eso es, ¿no? Yo quiero que este toro se cruce con esta vaca. Donde no hay mutación, las mutaciones no tienen mucho problema, son pocas. Y no hay migración. ¿Qué significa migración? Que traiga miles de vacas de Estados Unidos. ¿Piensan que alguna vez vamos a traer miles de vacas de Estados Unidos? Nunca. Por lo tanto, donde no hay selección, no hay mutación y no hay migración, las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen constantes de una generación a otra. Siempre. No va a haber cambio. Eso es lo que está pasando en Bolivia. No hay migración, no se traen vacas de afuera, cerdos, miles de millones de cerdos de afuera. La mutación es pequeña y no se hace selección. Por lo tanto, si no hay selección, no hay mutación y no hay migración, la cantidad de leche, la cantidad de huevo, la cantidad de fibra nunca va a aumentar en las poblaciones de Bolivia. ¿No ven? Eso dice la ley de Hardy-Weber, que es importante. Bueno, aquí ustedes van a ver en el libro esto, si no, no se nos va a dar. Entonces, ¿qué cambia una población? La selección genética. Luego, ¿qué puede cambiar? La migración, que yo traiga animales mejores, pero en millones.
Si tenemos 10 millones de vacas, para que haya un cambio en una población debería traer por lo menos 8 millones para que se crucen cada vaca con otro animal de afuera. Y la mutación, que siempre es constante, pero es muy poquita la mutación y no hace ningún cambio poblacional fuerte. Algunas han habido, pero hay pocas. ¿Ya? Entonces, si no hay selección, no hay migración y no hay mutación, las frecuencias alélicas y genotípicas se mantienen constantes de generación en generación. La derivación de las fórmulas no es tan importante porque viene de aquí, el P cuadrado, el PQ, PQ, PQ cuadrado. Eso creo que no está ni en el libro, no me acuerdo. Para terminar, recuerde que en la frecuencia genotípica de heterocigotos del B era 74, ¿se acuerdan? Que cuando cruzamos una población 80-20 con una población 1-90, la cantidad de heterocigotos era altísima, 74. Lo que no sabemos es la frecuencia de heterocigotos de las poblaciones originales. ¿Cuántos heterocigotos habían en la 80-20 y cuántos heterocigotos en la 1-90? Eso se saca así de fácil. 2, los heterocigotos, 2PQ. 2 por punto 8 por punto 2, que eran los genes, ¿se acuerdan? 8 y 2 y el otro 1, 9. 2 por 8 por 2, 32. 32% de heterocigotos. Y en la población 2 era 2 por 1 por 9, que la mayoría eran homocigotos, 18, menos cantidad de heterocigotos. Si sumo 32 más 18 y lo divido entre 2, da 25. O sea, la cantidad de heterocigotos en la población parenteral, papá y mamá, era 25. Pero cuando se han cruzado estas dos poblaciones, inmediatamente la F1, los hijos de ellos, la cantidad de heterocigotos era casi el 75%, o sea, se triplicó, 25, 50, 75, se ha triplicado. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de heterocigotos, cuando los cruzamientos son abiertos, la cantidad de heterocigotos aumenta hartísimo. Se acabó el tiempo, tenemos 10 minutos más. Terminamos con esto. ¿Qué tipo de herencia entonces tienen las características de importancia económica en cualquier ganado bovino, de cerdos, de aves? Pues no es una genética mendeliana, sino es una genética cuantitativa, con caracteres continuos. O sea que la leche, por ejemplo, no hay vacas que dan unas 10 litros y otros 100 litros, no, dan 10, 11, 12, 13, 14, 15, continuo. Por lo tanto, es de grado, y aquí en la genética mendeliana, en tercer semestre hemos trabajado con individuos. Un toro negro se cruza con una vaca blanca. En cambio, aquí hablo de poblaciones, y como ya han visto en todos los prácticos, pregunto, ¿cuál es la media de mi hato? ¿Cuál es la media de peso al nacer? ¿Cuál es la media de peso al destete de toda la población? ¿No ve? Entonces, además que la herencia cuantitativa poligénica depende de muchos pares de genes y del ambiente. Por lo tanto, es otro tipo de acercamiento a las cuestiones. Eso es, jóvenes. El capítulo 5 ni lo explico, pero lo vamos a explicar la próxima clase, el 5 y el 6. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.